Bueno, me da gusto recibir a Víctor Alejandro Espinosa, él es presidente del Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias, doctor, por tomar esta entrevista. No, muy buenos días muchas gracias por la entrevista, Montserrat Dulce. Gracias. Gracias. Yo quiero empezar preguntándole, de acuerdo con los datos que ustedes analizan desde el Colegio de la Frontera Norte, ¿nos puede decir quiénes son las y los mexicanos que viven en Estados Unidos, en qué situación están y por qué es importante voltear a ver estos datos, ¿no?, precisos? Sí, la comunidad de origen mexicano se divide básicamente por su origen en mexicanos nacidos en México y mexicanos nacidos en Estados Unidos, que son hijos de padre o madre o ambos mexicanos. Y hay otro segmento importante que son los naturalizados. Es una diáspora muy heterogénea, como podemos ver. Aproximadamente ciudadanos que nacieron en Estados Unidos de origen mexicano son 26 millones, casi 27 millones. Ciudadanos americanos de origen mexicano por naturalización, es decir, que pasaron su proceso, que es obtener la residencia legal y luego la ciudadanía, 4 millones. Y residentes legales permanentes, es decir, aquellos que todavía no son ciudadanos, pero ya son residentes permanentes, 3 millones. El gran problema en este grupo tan grande, estamos hablando de 35, 36 millones de personas, 37 para otros cálculos, 38 también. O sea, oscilamos entre 34 y 37 millones. El gran problema son los que llamamos no autorizados, que suman casi 5 millones, es decir, de todo ese conjunto que describí, el 13%. Son personas no autorizadas, conocidos también en la bibliografía o en las discusiones como como indocumentados, perdón, para los norteamericanos, y poniéndonos a tono con el discurso de Donald Trump de hoy en su asunción, pues serían ilegales, ¿no? Pero creemos que el término más apropiado es no autorizados. Víctor, en estas tablas y datos que ustedes comparten del Colegio de la Frontera, justamente hablan de estos 4.9 millones de mexicanos no autorizados, de los cuales 72% sí trabajan. Ustedes plantean el resto son menores de edad o están estudiando. Justamente antes de pasar al tema de la deportación masiva, entender la importancia de este 72% de mexicanos para la economía mexicana. Ustedes desglosan de qué trabajan. Sí, efectivamente, la mayoría de estos mexicanos, de estos casi 5 millones, pues trabajan básicamente en la construcción. Casi el 30% trabaja en la construcción, lo cual es muy importante para una sociedad como la norteamericana, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en una coyuntura como la actual, que es el problema derivado de los incendios en Los Ángeles. ¿Quién va a reconstruir todas esas casas quemadas? Pues básicamente los mexicanos realizaban estas labores. Pero también hay otros que trabajan en los servicios, casi el 17%, 16.6%, en los servicios de alimentación, alojamiento, recreación, o sea, los prestadores de servicios. Y luego también hay gente en la administración, o sea, va descendiendo, pero los 3 primeros lugares serían en ese orden: construcción, servicios y administración en diferentes áreas, desde gestión de residuos, trabajos peligrosos realmente, y la mayoría de estos trabajos son los que los norteamericanos no quieren realizar porque se paga el mínimo, porque son condiciones muy difíciles, y sobre todo los no autorizados, pues ¿qué pasa? Son trabajos más precarios. Los patrones dicen, bueno, en virtud de que eres indocumentado o ilegal para los norteamericanos, no te puedo pagar más porque me estoy arriesgando, por ejemplo, ¿no? Entonces, y son trabajos fundamentales para la sociedad norteamericana, a pesar del
del desprecio que estamos escuchando hacia ellos, ¿no? Porque son encasillados como, pues, delincuentes, ¿no? Casi todo, quien entra subrepticiamente a la frontera, pues son delincuentes, pero también hay que decir, no todos entran a Estados Unidos, por brincándose la barda, como dicen, o el muro. Muchos también aprovechan su visa de turistas y deciden quedarse, por ejemplo, es decir, no entraron de manera indocumentada, ¿no? Entraron con el documento oficial, pero ya estando ahí deciden quedarse a vivir, o muchos otros en la frontera, hay que decirlo, con su visa de turista, trabajan, por ejemplo, en el servicio doméstico, de lunes a viernes, y luego se regresan, ¿no? Y los norteamericanos lo saben y saben que son indispensables, ¿no? Porque realizan muchas mujeres el trabajo doméstico que no realizan los norteamericanos y que no son pagados como si fueran ciudadanos norteamericanos, ¿no? Entonces, sí desarrollan un papel fundamental en la economía de los Estados Unidos. Doctor, y con esto que nos explica, nos puede hablar un poco más de ese término que ustedes hablan, el de no autorizados, personas no autorizadas, para hacer la distinción entre, pues eso, que están no autorizados y no es que sean ilegales, porque ustedes plantean desde el Colegio de la Frontera Norte que pues emigrar no es ningún delito. Sí, es un término que acuñaron en 2008 13 investigadores norteamericanos, Pacel, por ejemplo, uno de ellos, porque nos ayuda creemos nosotros, a precisar más y no utilizar un sentido peyorativo del término. Indocumentados incluso quiere decir que no tienen documentos, y ellos sí tienen muchos documentos, es decir, ya tienen matrícula consular, están registrados en los consulados de México, es decir, es más, el término ilegal de por sí, pues es totalmente peyorativo, ¿no? Pero indocumentado se trató de utilizar, pero también tiene esta parte de que podrían pensarse que no tienen ningún documento, cuando la mayoría de ellos tienen documentos, tienen documentos no autorizados para residir en Estados Unidos, ¿no? Gracias, doctor Víctor. Volviendo al tema de los mexicanos no autorizados que ustedes tienen registrados, dice casi 5 millones, 4.9 millones, pero habitan 3.4 millones de hogares. Ustedes aquí en su comunicado plantean cuáles serían los primeros impactos sociales a partir de que empiece a pues verse estas deportaciones. Sí, pues yo creo que la unidad que escogimos de hogar nos da también el sentido de la magnitud del problema, ¿no? Es decir, no es lo mismo que se hable de que detienen a alguien y lo deportan, que el impacto que puede tener en muchos hogares por la separación. Nosotros calculamos que hay 1.7 millones de hogares con menores de 18 años de origen mexicano. Muchos de estos niños ya son ciudadanos porque nacieron en Estados Unidos, pero sus padres no. ¿Qué va a pasar si deportan a los padres, por ejemplo, ¿no? Y de estos 3.4 millones en total de hogares en donde habitan, unos son mixtos, es decir, los hijos pueden ser ya ciudadanos y los padres no. Casi 800,723, todos son no autorizados en esa familia. También hay que ver que en muchos hogares son familias extendidas, ¿no? Llegan de México, muchos de ellos, y pues no solo es papá, mamá, hijos, sino que hay primos, hay tíos, que todos habitan, y entonces son hogares muchos mixtos, insisto, algunos tienen documentos autorizados, otros no, y entonces una separación, una deportación generaría pues una situación terrible. Ha habido ya funcionarios de la nueva administración que toman
que tomaron posesión hoy, que dicen, bueno, los deportamos a todos por igual, documentados e indocumentados, para que no se separen las familias, lo cual es una locura, ¿no? O sea, no puedes plantear eso. Dice, para que tenga menos efectos humanitarios. Bueno, pero no puedes plantear, porque tú no puedes deportar a un ciudadano ya estadounidense. Había consecuencias legales muy fuertes, ¿no? Desde destitución de ese funcionario, porque sí se puede apelar una deportación. Imagínense que deporten a un ciudadano norteamericano. Norteamericano. El problema en todo este contexto que yo veo es que no, en el discurso y en la xenofobia no distingues entre quién tiene papeles y quién es no autorizado y quién es ciudadano. Nos van a discriminar por el color de la piel, por el físico, ¿no? Van a decir, pues este es moreno y debe de ser indocumentado, ¿no? Y también veo un problema ahí porque pues de repente estas personas que se compran esa ideología radical, ¿no? De que los que llegan por las fronteras sur de ellos, pues son delincuentes en potencia, o muchos son delincuentes que empiezan a delatar, imagínate, ¿no? O sea, un vecino que le cae mal, o que ve mal a alguien que sospecha que es indocumentado, que es no autorizado, pues va y lo delata, ¿no? O sea, se puede generar esta situación terrible, ¿no? De persecución, que las consecuencias son nefastas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando deportan, insisto, a los padres? Y hay otro grupo ahí que también está con problemas, los famosos DACA, ¿no? Aquellos que entraron de muy pequeños a Estados Unidos de la mano de sus padres indocumentados, que crecieron, la mayoría están graduados en universidades y no han logrado regularizar su situación, ¿no? También ellos. ¿Y qué pasa con ellos y con los que son delincuentes? Que todos ellos están censados. Mi hipótesis es que dentro de lo que va a poner, lo que va a hacer Donald Trump, porque tiene que hacer acciones después de las anunciadas hoy, estridentes, ¿no? Para congraciarse con sus votantes, tiene que empezar deportando, no los millones, es imposible deportar, porque además es carísimo, pero a los que tiene localizados, aquellos que tienen antecedentes legales, que saben en dónde están, etcétera, los van a deportar. Yo, por ejemplo, escuchaba el testimonio hace unos días de alguien que cometió un problema menor hace 30 años y todavía lo tiene en el registro. 30 años después, pende sobre él el peligro de que sea deportado. Es terrible el drama humano. Ahorita estaba viendo las imágenes de mucha gente en la frontera que esperaba, ya que tenía cita en el CBP-1 para el asilo, y hoy en la mañana lo cancelaron y tenían un año esperando. Es un drama terrible que, bueno, en este discurso de la grandilocuencia norteamericana, pues se esconde, ¿no? Pero realmente toda migración es un drama, ¿no? Ya de por sí emigrar, aunque tengas papeles, irte de tu tierra es un drama. Imagínense en situación de vulnerabilidad y de hostigamiento y de maltrato, pues es peor, ¿no? Entonces, sí estamos ante esa terrible situación. Ahora, también yo creo que interesaría agregar el dato que estamos poniendo, que estamos difundiendo, en dónde se encuentran estos no autorizados, ¿no? Que también este dato lo tienen los norteamericanos, o sea, saben en dónde están ubicados la mayoría o están calculados, y pues desde luego la mayoría están en Texas. Y Texas, las autoridades, empezando por el gobernador, son antirracistas, ¿no? Entonces, más de 1,000,000 de ellos, 1,200,000, se encuentran viviendo en Texas, y luego le sigue California. O sea, están en pocos estados, están muy concentrados en 7
en 7 estados, en 9 estados, perdón, y New Jersey, 10 estados, pero los mayores concentraciones de no autorizados pues estarían desde luego en Texas, en Georgia, en el sur, en California, la mayoría en estados colindantes con México, ¿no? Entonces, sí, yo creo que los más preocupados en este momento son aquellos que tuvieron en el pasado algún problema legal, por mínimo que sea, y también aquellos que cometan hoy, que son no autorizados y cometan una infracción de tránsito, por ejemplo, que les pidan los documentos, no los traen, los van a mandar a los centros estos que están habilitando, ¿no? De casi campos de concentración, ¿no? Enormes. Anunció Donald Trump que va a quitar ese programa que había, que los apresaban y los liberaban de inmediato. Ahora van a irse a estos lugares de deportación, ¿no? Van a pasar ahí un tiempo y van a ser deportados. De manera, pues, que sí estamos en un momento, pues, muy preocupante, yo diría, ¿no? De políticas con alguien que le está hablando a sus seguidores, ¿no? Y que, sobre todo en estos primeros tiempos de su mandato, pende más el peligro porque, insisto, tiene que dar el ejemplo, ¿no? Y decir, y si ustedes analizan el discurso de toma de posición, pues es un discurso pendenciero, bravucón, ¿no? Que le habla a ciertas clientelas, no plantean muchos cómo, o la mayoría no son cómo, sino vamos a hacer, empieza la era dorada, pero lo más preocupante dentro de este anuncio de era dorada es que las primeras acciones son contra México. Eso sí es lo preocupante, resguardar la frontera, el tema de desplazar Guardia Nacional hacia la frontera, reactivar el programa Permanecer en México, quitar el CBP-1. O sea, son acciones que nos afectan no solo a los indocumentados, sino al Estado mexicano en general, ¿no? Sí, doctor, yo le iba a preguntar por esta última parte que nos dice, ¿qué panorama ve con este anuncio de implementar de nuevo el quédate en México? Y eso, pues, cómo impactó la primera vez, ¿no? que se aplicó. ¿Qué podemos esperar también en esta ocasión? Sí, pues crecieron los lugares en donde se tuvieron que concentrar muchos de los que tenían que permanecer en México. Recuerden ustedes, hubo, hasta que no se volviera a instrumentar, pues llegaron a la frontera comunidades muy grandes como los haitianos, por ejemplo, ¿no? Que estuvieron llegando y que crecieron incluso algunos albergues construidos por la sociedad civil. Aquí en Tijuana uno muy conocido es el Little Haití, que se le bautizó así, y ya no quedan haitianos. Lograron ellos conseguir una cita e irse a Estados Unidos, pero ¿qué va a pasar ahora? Pues eso, que se van a quedar, son muchas las nacionalidades. Nosotros calculamos aproximadamente en los flujos migratorios de los últimos tiempos 54 nacionalidades que llegan a la frontera. O sea, están llegando de todo el mundo y pues ya no va a haber citas o la cita la van a tener que esa estancia realizar aquí en México. Antes la podían hacer la espera en Estados Unidos. De manera pues que sí representa para México un reto enorme, ¿no? Para atender a toda esta población que va a estar llegando, más los deportados, que insisto, él habla de millones, es muy difícil hablar de millones, pero los que sean, junto con deportaciones de otras nacionalidades que ellos no están dispuestos a trasladarlos a sus países de origen, sino que dicen ahí por México. ¿Qué va a hacer México? Estamos esperando qué vamos a hacer en términos de lo recibimos por humanidad a esos personas de otras nacionalidades,
o qué hacemos, ¿no? Porque junto con los mexicanos, insisto, pues van a llegar de otros países, ¿no? Fíjense, el dato es interesante. Se calcula que casi, bueno, 13 millones y medio son autorizados de todas las nacionalidades en Estados Unidos. Obviamente el grupo mayor, como decíamos, 4.9 millones son mexicanos. Es la nacionalidad más grande en este conjunto de no autorizados que hay en todo Estados Unidos, 13.5 millones. De ahí le siguen Centroamérica, Asia, Sudamérica, el Caribe, de todos los países del Caribe, de África, 500,000 de Europa, etcétera, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil, ellos van a deportar y va a ir población de varias nacionalidades ahí. ¿Qué vamos a hacer como país? Bueno, en eso está la discusión ahorita en México. No nos podemos tardar mucho si empieza a deportar. De todos modos, no será mañana. O sea, el traslado, por ejemplo, y el reforzamiento con esa declaratoria que hizo de emergencia en la frontera, pues no es mañana, porque tiene que desplazar, tiene que tener la autorización del Congreso, etcétera. Se va a ir viendo en los días, ¿no? Quizás, pues lo que vamos a ver desde hoy en el cruce, incluso legal, por las fronteras terrestres de Estados Unidos, pues va a ser un despliegue ahí de mayor, más tiempos, mayores revisiones, porque tienen que mandar un mensaje, porque él anunció que desde ya, ¿no? Entonces tienen que mandar ese mensaje, y estamos hablando de afectaciones para ciudadanos también legales. Gran parte de la economía del sur de Estados Unidos se mantiene del consumo mexicano, hay que decirlo. Cuando ha habido problemas, por ejemplo, el cierre de la frontera ante el COVID, que cerraron, que solo permitían pasar a ciudadanos norteamericanos desde México o residentes legales, ¿quiénes perdieron más? Pues los comercios del sur de Estados Unidos, ¿no? Los principales consumidores eran mexicanos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues una de mis mayores esperanzas es que los grupos afectados también, como ya empezó a suceder, se movilicen en Estados Unidos y paren o atemperen un poco esta radicalidad de las acciones afirmativas que está afirmando desde ya el presidente. Es decir, que haya movilizaciones no solo de indocumentados, pero también de comunidades. La declaración de solo reconocimiento de dos géneros también va a levantar ámpula, ¿no? En las comunidades LGBT y más, va a levantar, porque eran derechos adquiridos, ¿no? Después de años, y él está en un momento diciendo, se acabó, no solo, esto también va a generar reacciones en la comunidad norteamericana misma, ¿no? Que ha luchado por estos derechos. Es decir, para parar este tipo de acciones tan radicales que está lanzando, yo creo que es muy importante la movilización en Estados Unidos de nuestras mismas comunidades. Por ejemplo, ¿qué pasa si se paraliza el campo norteamericano, en donde la mayoría de los trabajadores son indocumentados? Puedes generar una crisis de alimentación en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué tanta capacidad de organización y movilización van a tener los grupos afectados? Es muy importante, ¿no? Amén de lo que hagamos desde México también, ¿no? Y como Estado mexicano, las medidas que deben de ser en el sentido de recibirlos, de apoyarlos, ¿no? Que no sufran más, o sea, a la adición de perder todo, porque muchos son apresados y deportados y pierden todo lo que habían construido, ¿no? En años. Hay gente de 30, 20 años viviendo en Estados Unidos, que hizo toda su vida allá y bueno, verse deportados de la noche a la mañana es un drama. ¿Cómo los podemos ayudar? Pues sí se requiere mucha solidaridad, no solo del gobierno, sino de la sociedad mexicana en general. Sí, doctor, justo ese dato también que ustedes destacan desde el Colegio de la Frontera Norte, ¿no? De 7 de cada 10 mexicanos
no autorizados allá en Estados Unidos tienen más de 10 años viviendo en ese país. Entonces, esto es importante ya destacar que tienen una vida hecha allá. Sí, como te decía, muchos tienen hijos y nietos que son ciudadanos, ¿no? Pero que como entraron de la manera que entraron, pues no les permiten regularizar su situación. En vez de eso, debería de haber una ley de amnistía, de amplia amnistía, ¿no? Para todas estas situaciones que no logran regularizarse. Pero bueno, a los norteamericanos, fuera del discurso, les interesa tener fuerza de trabajo muy vulnerable, ¿no? Porque les pagan menos, porque no tienen muchos derechos que sí tendrían los ciudadanos norteamericanos, o siendo residente o ciudadano, puedes aspirar también a un trabajo mejor, ¿no? Pero pues no hay mucho interés de que regularicen su situación. Siempre ha sido el discurso cuando llegó Joe Biden también, recuerdan, de que ahora sí vamos a hacer una ley de amnistía, o en los tiempos del mismo George Bush, ¿no? Cuando hablábamos de la enchilada completa, ¿no? Que nunca se dio. Incluso esto no es un problema de republicanos o demócratas, ¿no? En la época de Barack Obama hubo muchísimas, se duplicaron respecto a George Bush las deportaciones, por ejemplo, ¿no? Y paradójicamente en el primer periodo de Donald Trump hubo menos deportaciones que con Barack Obama, por ejemplo, ¿no? Ojalá que así fuera, pero ahora llega pues remasterizado, como decimos, ¿no? Es mucho más radical su discurso, eh, y no solo su discurso, sino lo que está dispuesto, y también me preocupa mucho el gabinete, ¿no? O sea, prácticamente se está rodeando de pura gente ultra radical, ¿no? De derecha, que cree firmemente en estas cuestiones de que hay que darles menos prestaciones. Incluso hay quien plantea la eliminación del Medicare, ¿no? Por ejemplo, que es una gran conquista del sistema de salud norteamericano, o encarecerlo, ¿no? Entonces, sí estamos, veremos qué tanto se moviliza la población norteamericana que está opuesta a este tipo de acciones. Tengo esperanza yo de que sí haya protestas por parte de estas comunidades afectadas, ¿no? Doctor Víctor, yo quisiera preguntarle por último, así como ya nos habló sobre el Quédate en México por parte de Donald Trump, aquí el gobierno de Claudia Sheinbaum pues ha anunciado un par de medidas ante la esperada deportación, ya sea masiva o no. Hoy vuelve a anunciar el México Te Abraza, que básicamente es pues, ampliar los programas sociales, darle SIMS, a través de, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, otorgarles trabajo, con Sembrando Vida. Y también anuncian del lado de allá asesoría ante detenciones a través de una aplicación y la red consular. ¿Cómo observa estas medidas pues ante esta premisa de recibir a las personas por humanidad más allá de nacionalidad? Sí, yo creo que va a depender mucho también, como lo ha dicho la presidenta, de la magnitud del problema, ¿no? O sea, ella dice que se irá ajustando las medidas, también viendo cómo evoluciona la magnitud del fenómeno, ¿no? No es lo mismo que regresen a 100,000 personas que a 500,000, ¿no? Entonces, sí va a tener un costo alto. Se está anunciando también de un apoyo de 2,000 pesos, ¿no? A todos para pues paliar un poco, o muchos que logren movilizarse los mexicanos por tierra, probablemente a sus estados de origen, a sus ciudades, ¿no? Sí, van a ser muy importantes los programas sociales. Se va a requerir recursos adicionales. Los estados tienen mucho que hacer, o sea, ahí van a jugar un papel muy importante los estados y los municipios. Por ejemplo, es evidente que hay unos municipios que van a tener
van a recibir mayor volumen. Tijuana, por ejemplo, ¿no? Estamos aquí, ha sido tradicional las deportaciones por Tijuana, por Ciudad Juárez, ¿no? Por algunas entradas en Coahuila, ¿no? En Eagle Pass se habla, ¿no? También en Piedras Negras, en Matamoros. Entonces, sí, los municipios de estas entidades del norte de México tienen que también poner recursos, o sea, no solo es el gobierno federal, ¿no? Aquí tienen que entrar los alcaldes y los gobernadores y gobernadoras. Yo creo que ese fue el objetivo de la reunión la semana pasada, en donde reunió a todos los alcaldes y alcaldesas del país, un poco decirles, pues tienen que mover recursos de otras partidas para hacer frente a esta situación, ¿no? Entonces, yo creo que no solo, insisto, es el gobierno federal, sino los gobiernos locales quienes van a tener que destinar recursos, gente, y se ha anunciado también un despliegue muy importante de abogados en Estados Unidos, porque, como les decía, hay recursos en Estados Unidos que tú puedes interponer si te detienen arbitrariamente, ¿no? Entonces, por eso es muy cara la deportación. Hay cálculos, por ejemplo, que un deportado, después de hacer el proceso legal, y si hay interpuesta una demanda, puede costarle al gobierno federal norteamericano $10,000 cada deportación. Entonces, no es algo... va más allá del discurso bravucón, ¿no? Que estamos escuchando, va mucho más allá. Hay abogados y defensores de las comunidades mexicanas tradicionales, o sea, no solo los que contraten los consulados, sino en las comunidades mexicanas ya hay muchos abogados, ¿no? Que han crecido y se han formado y que están trabajando con los mexicanos, ¿no? Entonces, o con no autorizados en Estados Unidos. En Chicago es ejemplo, Los Ángeles, etcétera, en donde están las grandes comunidades. Entonces, están trabajando desde ya para tratar de neutralizar. No va a ser fácil, insisto, para los norteamericanos, quizás para el gobierno de Donald Trump, quizás al principio, los primeros meses sí hay que resistir ahí porque va a estar tratando de poner el ejemplo, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí, sí, bastante importante esto que nos comenta y, y le agradecemos mucho también desde el Colegio de la Frontera Norte. Estos datos que analizan son importantes para dimensionar qué papel tienen los mexicanos en Estados Unidos. Sí, vamos a estar sacando infografías y el boletín cada 15 días con todos los temas, ¿no? En donde está afectando las políticas de Donald Trump, porque pues también hay afectaciones en la economía, el tema de los aranceles, el tema del nearshoring, el tema de todos estos temas que tienen mucho, el tema de la seguridad, el tema de esto, ¿no? Que hay que empezar a medir. ¿Cómo va a afectar otro de los anuncios que hizo, la declaratoria a los carteles de la droga como organizaciones terroristas internacionales, ¿no? Es decir, de qué estamos hablando. Entonces, ese es el interés en esta coyuntura del Colegio de la Frontera Norte, aportar información útil, no solo para todos los actores que tienen que ver con el fenómeno. Yo creo que ayuda desde nuestra institución tener datos pues más cercanos a la realidad. Estos datos, hay que decir, son los más actuales que se han conocido porque todos los cálculos que había eran hasta 2020 y estos están actualizados, lo más actualizados a 2024, haciendo utilizando los datos más recientes y confiables. Entonces, pues ese es el interés de nuestra institución, generar conocimiento útil, ¿no? Le agradecemos mucho, doctor Víctor Espinosa, presidente del Colegio de la Frontera Norte, por esta entrevista. El agradecido soy yo, Montserrat, Dulce,
por este espacio y por la oportunidad de transmitir información que puede ser útil en este momento, en esta coyuntura que vivimos. Gracias.